Yo del año, todos sabemos las dificultades que ha pasado Alianza, la cantidad de jugadores que en distintos momentos se marcharon, y no soy quien, soy muy respetuoso, he sido compañero de José Soto, ha sido mi pupilo, tengo una gran amistad con él, y yo pienso que ha hecho cosas muy importantes, ha hecho cosas muy positivas para el futuro beneficio de Alianza Lima. Incluso yo pienso que tenemos que continuar respaldando y fortaleciendo a esos chicos que él en su momento les dio la oportunidad para que mañana más tarde sean grandes profesionales y nos dé satisfacciones a todos los que queremos y somos hinchas de Alianza Lima. Con relación a la pregunta formulada por la situación del señor Soto, esta ha quedado perfectamente clara a raíz del comunicado oficial que hizo la Administración Temporal hace pocos días. El señor Soto no pertenece a la institución de Alianza Lima, por lo tanto, al no pertenecer a la institución de Alianza Lima, el acceso a este club solamente está permitido a las personas que laboran en él. En ese orden de ideas, no cabe pues el ingreso del señor Soto al Club Alianza Lima desde hace ya varios días. Creo que con esto queda totalmente explicada la situación laboral del señor Soto dentro del club. No es que sea un maltrato, el señor Soto entró hasta el día de ayer al club. El señor Soto ha recibido su carta notarial de resolución, por tanto, no tiene por qué estar dentro del club. Es como si a usted, por ejemplo, le dan su carta, ¿usted por qué va a ingresar al centro de trabajo donde labora? Porque ya no forma parte de él, ¿no es cierto? Encantado de ver a José en la tribuna alentando Alianza. Ese es el lugar que hoy día le corresponde a José. A José se le dio la oportunidad de venir a Alianza como lo está haciendo Wilmer, y él no lo desea, no quiso hacerlo. Y es una decisión personal, es una decisión personal. Hoy a Wilmer Valencia regresa a Alianza Lima mucho más maduro, mucho más capacitado, ¿no es cierto? Todo eso se le ofreció a José. Él decidió no tomar esa oportunidad. Son decisiones personales, ¿no es cierto? Hoy día, ¿cuál es el lugar de José? Como cualquier socio del club. En la tribuna, hinchando por Alianza Lima hasta morir. Ese es su lugar hoy día.